En sus 2000 años, la Iglesia ha atravesado por diversas crisis. Desde la muerte de Cristo, la persecución a los apóstoles, las diversas persecuciones a cristianos. Crisis de las que siempre la Iglesia ha salido triunfante. Hoy, en nuestro tiempo, se vive una crisis más. Y es momento de identificar el origen de esta crisis. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se originó? ¿Cómo ha crecido? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Y cómo salir adelante de esta crisis? Como creyentes y como Iglesia. Todo esto y más en la conferencia 2020 Caos y Crisis en la Iglesia, que va a impartir un servidor el sábado 29 de febrero a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CUM. Asegure su lugar cuanto antes. Boletos disponibles ya en la Casa de San José. 2020 Caos y Crisis en la Iglesia. La Moderna presenta. Pues mire usted, Cristo es el pan vivo que ha bajado del cielo. Cristo es el pan para la vida eterna. Cuando lo vemos en un pozo que se encuentra con una mujer de Samaria y le dice, dame de beber. Y ella le dice, pues ¿cómo te va a dar yo de beber si yo soy samaritana y tú eres un judío y estamos contrapuestos? Y el Señor le dice, si tú supieras, si te imaginaras acaso, lo que yo te daría de beber a ti, que es para la vida eterna. Y el Señor tiene muchas expresiones de su presencia en la Eucaristía en toda la Sagrada Escritura. Y el Antiguo Testamento señala a esto también. Y es el tema de hoy, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y estoy conversando gratamente con Monseñor Ignacio Samán, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Antioquena. Él es arzobispo ortodoxo, y tanto ortodoxos como romanos compartimos esta fe y esta adoración a nuestro Señor en la Eucaristía. Y el Antiguo Testamento, ¿es prefigura de la Eucaristía, Sayetna, el maná que llueve del cielo? Pues Cristo dice, yo soy el maná que ha bajado del cielo. Ajá. Entonces hay muchas figuras en el Antiguo Testamento que sí muestran. De por sí en el Antiguo Testamento el alimento tiene mucha importancia. No es nada más, no tiene aspecto nada más corporal, sino tiene un aspecto espiritual. En nuestra vida cotidiana la comida tiene mucha importancia. Por ejemplo, nosotros nos queremos convivir más. Yo lo invito, por ejemplo, a una comida árabe. Sí, vamos. Y esta comida no nada más sí. es para comer, es también para convivir, para conocernos. Tiene un carácter espiritual la comida, ¿no? Sí. Entonces, desde el Antiguo Testamento existe esta relación entre la comida y entre el tema espiritual. Y esto tuvo su culmino en Jesucristo, quien dijo que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Entonces esto llega al culmino de esta relación. Estamos comiendo a Dios, que hay algo más bonito. Por eso nosotros en la Iglesia Ortodoxa enfatizamos que podemos dar la comunión a los niños, aunque no entiendan. ¿Por qué? Porque pues, ¿qué hay más bonito de decirle al niño que tú vas a la misa, vas a la liturgia y comes a Dios? Allá participas con todos tus hermanos y recibes a Dios en tu estómago. Hasta en tu estómago, ¿no? Sí. En tu corazón, en tu interior. Y va a pasar a tu sangre, estás recibiéndolo en toda tu vida. Este es es el símbolo y el símbolo más real de una unión, de tenerlo a Dios tanto unido a Él, de tenerlo hasta en el estómago. Vamos a comer comida árabe. Claro, trato esto hecho. fue ya Pues en sí. público invitación. Pero mire, Sayetna, si yo le invito a usted a mi casa y lo siento a mi mesa y yo le sirvo mi comida a usted,
Y como la comida es vida, yo aquí estoy dejando algo, un mensaje muy fuerte, que es, además de la amistad y la intimidad, porque lo traigo a mi casa, darle mi comida es como decir, yo quiero que tú vivas. Y esto que yo tengo en la alacena, en el refrigerador, asegurado para vivir yo, esto te lo doy a ti porque yo quiero que vivas tú. ¿Y este acaso no es el mensaje de nuestro Señor? Yo quiero que tú vivas y por eso yo te alimento, pero no con la comida que tengo, sino con lo que yo soy. Para que tú vivas te doy mi propia vida. ¿Es así? Pues es tan así que usted lo explicó muy bien y mencionó muchas las palabras doy y dar, y Dios nos da. Por eso le llamamos acción. Ajá. Eucaristía es acción de gracia, es una acción, no es una meditación. Es acción que tiene dar y recibir. Por eso hay una frase en la Divina Liturgia, según San Juan Crisóstomo, después de las frases de Jesús, tomad y comed, este es mi cuerpo, bebed, todo, esta es mi sangre. Dice el sacerdote una frase muy bonita, dice, lo tuyo, de lo que es tuyo, te ofrecemos por todo y para todo. Dios nos da la uva y nos da el trigo. Él nos da todo, nos da. No tenemos nada sino por Él, ¿no? Sí. Él nos da, nosotros lo trabajamos, hacemos de este trigo y de esta uva, hacemos pan y vino. Y lo ofrecemos a Dios, le decimos, esto que nos has dado, nosotros te lo ofrecemos a ti. Entonces este movimiento, nosotros le damos a Dios el pan que trabajamos y nosotros damos a Dios, ofrecemos ante Dios nuestra vida, porque el trigo y la uva es la vida nuestra, es la esencia de nuestra vida que nos ha dado. La ofrecemos a Dios y Él nos la devuelva sumergida en su vida. Y así es acción de gracia, es una mesa en la que nosotros le ofrecemos nuestra vida, Él, al bendecirla, porque al final de cuentas, hay una frase igual, dice que tú eres el que ofrece y es ofrecido. Cristo es el sumo sacerdote. Aunque nosotros estamos allá celebrando la misa, celebrando la liturgia, nosotros somos las manos de Él. Él celebra la misa. No necesita alguien que lo represente. Él está presente y Él transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre suyo. Y así lo recibimos. Es este movimiento, esta acción de gracias. Le damos nuestra vida, Él con la bendición la sumerge en la suya y nos la devuelve para comulgarla. ¿Escuchó bien? Cuánta sabiduría, cuánta verdad. En unos cuantos minutos, la Eucaristía no es algo para ir y contemplar. Yo he escuchado a veces con tristezas ayer, dicen, voy a oír misa, ¿no? O ¿quién dijo la misa? La dijo el padre Jorge, ¿no? La misa no se dice, la misa no se oye, la misa la celebramos todos juntos, ¿sí? Así se celebra. Y Cristo transforma el fruto de nuestro trabajo en su cuerpo y en su sangre. Cuánta verdad. Mire, en la iglesia romana, en la iglesia cristiana, católica romana, tenemos una devoción consistente en ver a Cristo en la Eucaristía. Y para esto tenemos ostensorios para presentarlo, exponerlo, mirarlo, y tenemos también la devoción de sacarlo a las calles en procesiones. Esto en la iglesia de Roma. Son las procesiones con el Santísimo que surgen de una devoción del cuerpo de Cristo, Corpus Christi. Vamos a conocer también esta forma romana, en la liturgia romana, de adorar a nuestro Señor en la Eucaristía. El Código de Derecho Canónico establece en su capítulo 2, numeral 944, que como testimonio público de veneración a la Santísima Eucaristía, donde pueda hacerse a juicio del obispo diocesano, téngase una procesión por las calles, sobre todo en la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Corresponde al obispo diocesano dar normas sobre las procesiones mediante las cuales se provea a la participación en ellas y a su decoro.
La solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo encuentran sus orígenes en el año 1208, cuando Santa Juliana de Cornillón promovió la idea de celebrar una festividad en honor a Cristo presente en la Eucaristía, festividad que se celebró por primera vez en 1246 en la diócesis de Lieja, Bélgica. En 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de Bolsena, Italia, al partir la hostia consagrada brotó sangre, según la tradición, en un milagro eucarístico que impulsó el establecimiento de la solemnidad del Corpus Christi, instituida el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV, mediante la bula Transisturus Hoc Mundo. En 1316, el Papa Juan XXII introdujo la octava con exposición del Santísimo Sacramento, y en 1447, el Papa Nicolás V procesionó por primera vez con el Santísimo Sacramento por las calles de Roma. Una tradición que perdura hasta nuestros días, cuando el Papa acude a la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, y parte en procesión con el Santísimo Sacramento hasta la Basílica de Santa María la Mayor a lo largo de la Vía Merulana. Una tradición, como usted ve, de siglos, y que surge a partir de ese milagro eucarístico, cuando este sacerdote parte la Sagrada Forma y en el corporal, pues él ve sangre, ¿no? Brota sangre. Sayena, en la Iglesia Ortodoxa, ¿usted sabe de alguna ocasión en que hubiese habido alguna manifestación de este tipo? Sí, claro que sí, vamos. Hay en varias ocasiones conocemos de anécdotas de la vida cristiana y monástica, de unos consuelos, vamos, de este tipo de eventos que forman consuelos. Vamos, esto son consuelos de parte de Dios que nos confirman, ¿no? No son, vamos, la importancia no es para refutar, ¿no? Al final de cuentas, nosotros recibimos pan y vino en la comunión. Esto no es, porque San Pablo mismo cuando habla dice, nosotros bautizamos en un solo bautismo, recibimos el mismo pan, dice, ¿no? Es pan y vino, pero sustancialmente, no sustancialmente, estamos hablando de que la materia, lo que recibimos, y la mayoría de las veces que todos los feligreses recibimos la comunión, la recibimos y saboreamos el pan y el vino, pero este pan y vino llevan la vida de Cristo. Así lo sabemos y lo aprendemos. Ahora, estos eventos que usted dice, por ejemplo, de un monje, hay una historia en la vida monástica en el que el monje tenía duda de la certeza de la presencia de Cristo en la Eucaristía, y él dudaba y decía, esto no es cierto, nosotros lo hacemos en memoria, esto no es Cristo, ¿sí? Entonces él, en el momento de la consagración en la liturgia, vio a un niño en la bandeja, y cuando recibió la comunión, sintió el sabor de la carne, y como que empezó a llorar mucho, decirle a Dios, vamos, confesarle que este pecado de duda, ¿no? Y dando gracias a Dios que cuando nosotros comulgamos no recibimos esta sensación de carne. Sí, recibimos pan y vino, pero plenamente está presente en este pan y vino nuestro Señor Jesucristo. Así que estos acontecimientos que se repiten a menudo hasta el día de hoy en la Iglesia son consuelos, son milagros en el corazón nuestro para confirmarnos en esta verdadera fe que es que nosotros recibimos en la comunión a nuestro Señor Jesucristo. También otro tipo de experiencias místicas, también les podemos llamar consuelos, ¿sí? Claro, todo lo que el milagro en sí no es el fin, no es lo que nosotros debemos buscar en nuestra vida cristiana. El milagro es, y nosotros somos indignos, todos somos indignos de cualquier consuelo de este tipo. Y si lo hacemos, así lo hacían los santos. Los santos cuando recibían cualquier consuelo de este tipo, cualquier milagro en su vida, no era motivo de orgullo y no era manera para confirmar la fe. Cristo, cuando le pidieron milagro,
para confirmar la fe, no aceptó hacerla. No, a Herodes. Le dijo el diácono, le dijo el demonio, le dijo, tírate de encima del altar y si los ángeles vienen y te cargan, y la gente cree. Y de veras, imagínense si Cristo se hubiera tirado y vinieron ángeles y lo cargaron, y hubiera todo el mundo aplaudido, pero no es así la fe en Cristo. Así que el milagro o este consuelo no viene para ¿cómo se llama? No viene para hacernos orgullosos de que haya pasado. Esto viene para consolarnos y sencillamente confirmarnos en lo que estamos. ¿Y qué sucede, Sayetna, cuando recibimos a nuestro Señor sin estar en gracia? ¿Y qué sucede cuando es profanada la Eucaristía? Voy a hacer una pausa, regreso con esto y nomás le dejo esta idea, mire. ¿Por qué le pregunto esto a Sayetna? Porque a veces quienes dicen no creer en Cristo creen más en su presencia eucarística que quienes sí creemos en Él. ¿Cómo puede ser esto? ¿Que acaso no se roban la Eucaristía para profanarlas en rituales satánicos? Si no creyeran ellos que Cristo está allí, no harían esto. ¿Qué le parece? O sea que sí está ahí, ¿no? Si vemos un crucifijo, diríamos, allí parece que está, pero no está. Pero si vemos el pan eucarístico, aquí parece que no está, pero aquí sí está. Una pausa, regreso con más de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Hazla práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, la Moderna. En sus 2000 años, la Iglesia ha atravesado por diversas crisis. Desde la muerte de Cristo, la persecución a los apóstoles, las diversas persecuciones a cristianos. Crisis de las que siempre la Iglesia ha salido triunfante. Hoy, en nuestro tiempo, se vive una crisis más. Y es momento de identificar el origen de esta crisis. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se originó? ¿Cómo ha crecido? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Y cómo salir adelante de esta crisis, como creyentes y como Iglesia? Todo esto y más en la conferencia 2020 Caos y Crisis en la Iglesia, que va a impartir un servidor el sábado 29 de febrero a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CUM. Asegure su lugar cuanto antes. Boletos disponibles ya en la Casa de San José. 2020, Caos y Crisis en la Iglesia.